sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Nuevamente les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración desde la ciudad de San Lorenzo, de la República del Paraguay, para todos nuestros queridos hermanos que habitualmente nos oyen, y clamando al Señor que muchos más puedan ser añadidos a esta transmisión. Saludamos a todos nuestros hermanos en Paraguay, donde nos encontramos haciendo la obra misionera. También saludamos a nuestros queridos hermanos también que normalmente se acoplan a esta transmisión desde la República Argentina. Sea el Shalom, la paz del Señor. Hemos decidido salir ahora el jueves, estamos con algunas reuniones, inconvenientes o trámites que estamos haciendo, entonces tenemos que salir este día jueves, posiblemente la semana entrante también, por cuestiones de calendario a nivel particular, personal. Saludamos también en esta hora a nuestros queridos hermanos de la República Oriental del Uruguay, y en definitiva a todos nuestros queridos hermanos y hermanas y amigos que se vayan acoplando a esta transmisión. En esta oportunidad no necesariamente estamos comenzando todavía con otra cartilla. Recientemente hemos terminado lo que siguen al extraño, pero hoy, de parte del Señor, algo que hace un par de semanas el Señor entregaba en esa comunión que uno tiene obviamente con el Señor, quiero impartirles una enseñanza, más que una enseñanza, un mensaje de amor, un mensaje de amonestación que hoy estaremos compartiendo. Como ustedes pueden ver, las llagas son el resultado de la desobediencia. En breve estaremos desarrollando esta temática, rogando al Señor que sea de gran edificación. Saludamos al pastor Miguel Amarilla, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Hermana Petrona también, saludamos a todos nuestros queridos hermanos. Antes de estar orando, como siempre, y tal vez ahora mucho más, pidiendo oración por el ministerio Masada, por la vida de mi esposa, por mi vida. Obviamente, hermano, y eso lo compartiremos en otros momentos, aunque muchos de ustedes me escuchan hablar, la resistencia que hay de parte muchas veces de los líderes, los pastores, sobre todo, también a veces de algunos hermanos. Es lamentable que haya congregaciones de años donde hemos estado ministrando que nos digan que están enfadados por la palabra del Señor, o que hay algunos grupos. Mi querido hermano, la palabra del Señor no la podemos cambiar. Saludamos a nuestra hermana María Fernández de la ciudad de Buenos Aires también, que el Señor le bendiga, a ella y a toda su familia. Entonces, volviendo al tema, pedir oración para seguir adelante con el ministerio. Sabemos que a medida que pasa el tiempo, la apostasía va a ser más grande, el endurecimiento de los corazones va a ser terrible. Ya estamos en la recta final. En medio de eso, el Señor salvará a un pequeño remanente, y digo un pequeño remanente no porque tenga, un espíritu de malicia. Yo quisiera que todo el mundo se salvara, como el Señor mismo, obviamente, pero resulta que la palabra profética nos anticipa que no solamente habrá un mundo que rechaza al Mesías Yeshua, sino que también la iglesia religiosa y los pastores o líderes o hermanos que se han acomodado a la religión mundana, ¿verdad? Obviamente van a estar pateando en contra, para que se entienda bien, contra la palabra del Señor. Ayer justamente en una reunión compartíamos lo que dice el profeta Jeremías, ¿verdad? Que se avergüenzan de la palabra, no aman la palabra del Señor, y es lo que estamos viviendo. Pero esperamos todavía, creemos que hay propósito, creemos que hay gente que tendrá todavía sed y hambre de la palabra del Señor. Entramos en oración, y como les digo a los hermanos que van entrando, hoy todavía, o no sé si por algún tiempo todavía no entramos con la cartilla que les había anunciado, pero sí con algunos temas muy particulares que el Señor viene bajando a nuestros corazones y que nos está dando la indicación de compartirlo con el pueblo del Señor. Padre, te damos gracias, bendice este momento, bendice en cada hogar, bendice las comunicaciones, bendice nuestras vidas, Padre. Te necesitamos, Señor, queremos estar
preparados, queremos limpiarnos como manda tu palabra cada día, Señor, para tener acceso a tu reino eterno, Señor, para no perdernos en la condenación. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos limpies a través del agua de tu verdad, que tú nos regeneres con el poder de tu Santo Espíritu todos los días, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y rogando, Señor, que podamos madurar, podamos ser, Señor, personas llenas del Espíritu Santo para servirte, para agradarte. En el nombre maravilloso de Yeshua, toda obra de las tinieblas sea reprendida, y este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón, y que tú me has guiado a escudriñarlo, Señor, y que es un mensaje netamente actual, que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu quiere hablar a su pueblo. Sea el Shalom, la paz del Señor. Gracias por las bendiciones, hermana Virginia. Sea el Shalom, hermano Robert Dennis también. Bien, comenzamos en el libro de Isaías capítulo 1. La idea es poder en este mismo día redondear este mensaje. Lo veremos, si no lo haremos en 2 etapas. Isaías capítulo 1 versículo 2. Juan Bautista, que el Eterno te bendiga muy ricamente en la ciudad de Tirané, Formosa. Shalom, shalom. Entonces, hermano, vamos a ver un mundo, me mostraba el Señor en una forma espiritual, totalmente llagado. Obviamente que van a existir llagas a nivel físico, porque el Señor va a permitir que caigan los juicios, y ya están cayendo sobre la tierra, de muchas maneras que ahora no lo podemos totalmente compartir. Pero no solamente me hablaba el Señor, y esto lo vamos a demostrar con la escritura en mano, de las llagas externas, sino también de las llagas internas. Esas llagas que también están apareciendo, como les decía al principio, en la vida de pastores, de líderes, que están desobedeciendo la palabra del Señor, y que en términos espirituales, haciendo el paralelismo, porque es lo mismo en el mundo espiritual como en el mundo físico, están completamente llagados, enfermos, y todo eso está trayendo una putrefacción terrible sobre las congregaciones. Hermana Petrona, amén, gracias por las bendiciones. Isaías capítulo 1, creo que va a ser muy esclarecedor desde el principio. Oíd cielo y escucha tu tierra. Obviamente el profeta le está hablando al reino de Israel, porque habla Yahweh: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Bueno, este tipo de palabras es la que muchos me dicen que les molesta, ¿verdad? Que para colmo no es la palabra del pastor Chiménez, siempre lo digo, simplemente soy un siervo del Señor en primer lugar, soy un hijo de Dios, soy un ministro del Señor, soy, como decía un pastor que amé muchísimo, que ya partió a la presencia del Señor, tal vez una atalaya, por la gracia del Señor que el Eterno levanta para trompetear, para avisar, para amonestar. No todos quieren escuchar, te lo dicen ahora abiertamente, ¿verdad? A pesar de que uno les pone bien por delante la palabra del Señor, la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, y tenemos obviamente un montón de justificaciones, que del Antiguo Testamento, que esto ya pasó, pero no es así, ¿verdad? Ellos se rebelaron contra mí. El Eterno se tomó el tiempo de criar al pueblo de Israel, como lo está haciendo con cada uno de nosotros también. Criarnos a través de ¿qué? A través de la palabra del Señor, a través de su presencia, a través de su gloriosa revelación. Sigue diciendo Isaías capítulo 1 verso 3, el buey conoce a su dueño. No, la Escritura siempre nos habla en una forma de simbológica, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mejor dicho, no quiere entender, y dice: mi pueblo no tiene conocimiento. Es una palabra muy similar a lo que está en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque rechazó el conocimiento. Y si usted va a ese capítulo, en realidad, leyendo un poquito más, está hablando sobre todo del sacerdocio, el sacerdocio que abandona la ley del Señor, la Torá, el Evangelio del Reino. Torá significa instrucción, enseñanza. Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora,
habla el profeta de parte del Señor. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Prácticamente esta palabra nos demuestra que están conectados, muy conectados a las tinieblas, depravados, hijos depravados. Dejaron a Yahweh, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás, están apostatando, están retrocediendo, pero en breve ya vamos a entender por qué este pueblo obviamente se ha convertido en un pueblo depravado. No estamos hablando de un pueblo filisteo, no estamos hablando de brujos, de hechiceros, de los edomitas, de los babilónicos, no, estamos hablando del pueblo de Israel. Y hoy en día el pueblo del Señor también está en una depravación total, y los mayores responsables, mi querido hermano, son los líderes y también gran parte del pueblo que se acopla a ese evangelio prostituido del cual estuvimos hablando varias sesiones hace semanas atrás, ¿verdad? Dice Isaías 1:5, ¿por qué quieren ser castigados aún? Hermana Emilia, qué bendición tenerla. El Señor le bendiga a usted, a su esposo Agustín, a toda la familia, sea el shalom. Dice, todavía se revelan, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Son términos que se usan más que nada a nivel espiritual, pero son una simbología también en lo físico para que podamos nosotros captar lo que el Señor nos está queriendo decir, ¿verdad? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, y acá viene la escritura, podrida llaga. Apocalipsis dice que en el último tiempo, obviamente, la gente va a tener muchas llagas en el cuerpo. Eso va a ser parte del castigo, la disciplina, el juicio del Señor, que va a caer sobre la humanidad. Pero hoy me remito más que nada a poder hablar acerca de la rebelión del pueblo del Señor. Es por eso que el pueblo del Señor no está bien. El pueblo del Señor está en un grito. El pueblo del Señor desviado, me refiero, ¿verdad? Están en alaridos, así como una persona enferma. Si usted ha ido a un hospital, yo he ido muchas veces al hospital, esa gente que está en una angustia total, que está en una desesperación total, ¿verdad? Que está en una dolencia terrible, tal vez en alguno de sus órganos, el hígado, el páncreas, los intestinos, el estómago, ¿verdad? Bueno, la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel, por haberse rebelado contra la palabra del Señor, está en este estado. Entonces, hermanos, yo de parte del Señor, como un siervo que procura ser responsable delante de la presencia del Señor, les estoy diciendo al pueblo del Señor y a quien le llegue esta palabra, que si pastores, líderes y el pueblo en general, congregaciones, estos para mí también obviamente, no nos volvemos definitivamente, debidamente a las ordenanzas del Señor, comenzaremos a sentir estos dolores, estas llagas, estas enfermedades que serán incurables hasta que nos decidamos verdaderamente a humillarnos delante de la presencia del Señor. Dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Quiere decir que entonces el Espíritu del Señor no se estaba moviendo en el pueblo de Israel en aquellos días, y trayendo esta palabra para nuestros días. El Espíritu Santo no se está moviendo, porque si el Espíritu Santo, mi querido hermano y hermana, amigo que me estás escuchando, se estaría moviendo, tu vida tiene que tener un resplandor, una victoria, una fortaleza maravillosa de parte del Señor. Sin embargo, hoy vemos un pueblo desanimado, un pueblo que practica el pecado, un pueblo que se justifica, un pueblo que camina en la apostasía. Sí, el Señor es muy paciente, muy misericordioso, pero hermanos, está terminando el tiempo y no puede ni usted, ni yo, ni nadie juguetear con las cosas del Señor. Recibimos ese amén. Verso 7, vuestra tierra está destruida. La tierra de Israel, Isaías capítulo 1 se está remitiendo más que nada primero a las 10 tribus del norte, que iban a ser destruidas por Asiria, que eran tremendamente crueles. Vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de ustedes comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Esta palabra ya la hemos estudiado. Entonces, mi querido hermano, hay un pueblo, y creo que esto es un poco una continuidad de lo que ya veníamos hablando.
Hay un pueblo, hermano, que está volviendo atrás. Hay pastores, hay hermanos que están volviendo atrás. Hay mucha confusión, hay mucho enredo, que ahora ya no se predica así, que ahora se predica así. Por favor, mis queridos hermanos, despertemos de una vez por todas, porque, hermano, no lo digo con maldad ni con una mala intención, el juicio ya está comenzando por la casa del Señor. Vayamos a Deuteronomio capítulo 28, 15. El resultado de la desobediencia será un pueblo lleno de llagas, de dolor. Será el resultado ver a un pueblo que no se sana. Y esto es contradictorio, ¿no? Porque la Escritura dice que Dios es nuestro sanador, Él quiere sanar la tierra, así se lo reveló al rey Salomón, pero hay condiciones, hay requisitos. Si mi pueblo se humillare, entonces sanaré la tierra, y si no nos humillamos, no se va a sanar la tierra, ni se va a sanar tu hogar, ni se va a sanar la congregación. Hermano, dejemos de especular, dejemos de decir cosas que no están centradas ni enfocadas totalmente en la doctrina bíblica. Deuteronomio 28, 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh. Qué importante, hermanos, escuchar la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, son ovejas obedientes, son ovejas que practican la verdad del Señor. Deuteronomio 28, 15, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, te ordeno hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28 muy largo, ya vamos a ver qué tipo de maldición puede alcanzar no solamente al pueblo de Israel, sino también a nosotros. Saludamos a la hermana Nélida, que está también en la audición, sea el Shalom. Vayamos de ahí a Deuteronomio 28, 27. Esté bien atento porque vamos a compartir bastante hoy la palabra. Deuteronomio 28, 27 y 28, Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Eso no solamente sucedió allí en Egipto, está sucediendo hoy en día. Dios lo está permitiendo de muchas maneras que yo creo que ustedes ya se dan cuenta de lo que está obviamente pasando en el mundo. Deuteronomio 28, 28, Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Quién es el que va a herir con esa llaga, con esa locura, con esa ceguera, con esa turbación de espíritu, con esos tumores, con esa sarna? Acá no está diciendo la Escritura que todo eso viene de parte del diablo. Obviamente que el diablo hace de las suyas también y el Señor muchas veces lo permite, pero acá está diciendo que Yahweh mismo se indignará con un pueblo que se rebela contra él. Leemos el comentario del pastor Miguel. Tenemos que reconocer que somos rebeldes, pero el Eterno habla duro por la palabra, y esa dureza, o más bien esa exhortación de la palabra, es para bien nuestro, para que podamos arreglar las cuentas a tiempo. Entra también el hermano Juan Bautista. Amén, así estamos, por no querer humillarnos, seguimos creyendo que todo lo podemos hacer nosotros mismos y confiar en el Señor. Asimismo, querido hermano Juan, el tema es que esto ha traído consecuencias, está trayendo consecuencias, y prácticamente antes de la segunda venida del Señor traerá consecuencias mucho más terribles. Pero este mensaje de exhortación principalmente es para el pueblo del Señor, y de una manera fresca le puedo decir, entre tantas cosas que ya he pasado, una más, de pastores o de creyentes que no soportan este tipo de palabra. Es mi deber decirle, van a terminar muy mal. Y si no le gusta, lo lamento, ¿verdad? Pero tengo que decirle lo que está escrito en la palabra. ¿O acaso todos los siervos o el reino de Israel, el reino del norte o el reino del sur, terminaron bien cada vez que rechazaron la palabra del Eterno o rechazaron la palabra del Eterno a través de los siervos del Señor? No, nunca terminaron bien, y eso no va a cambiar. Eso inclusive es para nosotros en la actualidad. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, vamos a ir alternando entre las escrituras antiguas y el pacto renovado. Apocalipsis 16,
Y a nivel de llagas, a nivel físico, lastimosamente, porque la gente no escuchó la voz del Señor, hoy hay mucha gente enferma, y sobre todo los creyentes, porque no escucharon la voz del Señor. Y porque aparte nos están irradiando y nos están tirando de todo por el aire, y tenemos que clamar al Señor para que el Eterno nos dé la protección, y son tiempos donde realmente tenemos que ser muy sabios para mantener nuestra salud. Eso en la parte física, pero también en la parte espiritual nos están bombardeando. Mire lo que es el mundial, ¿verdad? La brujería, la hechicería, todo abiertamente. Ya pasó en los anteriores mundiales, en las olimpiadas. Entonces, mi querido hermano, si el pueblo del Señor se inclina a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y entramos en la tibieza espiritual, el Señor permitirá las úlceras. Ya veremos al final de este estudio si es que llegamos hoy, obviamente con la finalidad de que, como dice el profeta Oseas, capítulo 5, verso 15, en la angustia me buscarán. Y el ser humano no entiende, y aún el pueblo del Señor tan liviano no entiende, no quiere entender. Va a ser sacudido. Prepárese o prepárense los varones y mujeres elocuentes, porque van a tener que ir a visitar a muchas personas en el final de sus vidas, y ahí posiblemente se entreguen como nunca se quisieron entregar antes. Pero Pastor Chimel, este mensaje no me gusta, le duele a mi carne, no es popular. ¿Y qué quiere que haga? Yo no vine para agradar a su carne. Este es un mensaje netamente exhortativo. Yo nací con la exhortación, no sé cómo. La gente me dice, ¿dónde lo aprendió, pastor? No lo aprendí en ningún lado. No me lo quiso enseñar aparte nadie. Quédese tranquilo, ¿verdad? Pero no puedo ir en contra de lo que el Señor ha querido hacer y quiere hacer a través de mi vida. Pago un precio alto por esto también. Pero vale la pena. Para ser fiel al Señor, para conocer al Señor y para estar en la eternidad con el Señor, y que ustedes también obviamente puedan estar con el Señor. Dice acá Apocalipsis 16:1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, esta ya es la parte final que no está muy lejos de nosotros, quédese tranquilo, menos mal, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira. O sea que las llagas que el Señor pueda permitir ahora, obviamente, no son las 7 copas de la ira todavía. Las 7 copas de la ira vienen casi al final. Pero de alguna manera, las úlceras que el Señor prometió en Deuteronomio 28 por la desobediencia del pueblo, son un llamado de atención para esas personas o para cualquiera de nosotros. No son esas úlceras o esas llagas que van a caer al final, que van a ser terriblemente destructoras. Estas son úlceras todavía con cierto cuidado de parte del Señor, que lo único que intenta es despertarnos y llamarnos la atención para regresar a casa. Verso 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Esto ya lo hemos hablado, puede buscar en YouTube Gustavo Ariel Chiménez, pero por aquellos que no escucharon, básicamente, para no entrar en una profundidad, porque hablar de la marca de la bestia implicaría una profundidad tremenda, pero la marca y el sello del Señor es el Espíritu Santo y su palabra. Entonces, lo contrario a eso, obviamente, es el espíritu de desobediencia, es el espíritu de apostasía, es el espíritu de rebelión. Acá dice que estas úlceras van a impactar sobre aquellos que adoran al enemigo. Y déjeme decirle que los que adoran al enemigo no están solamente allá afuera en el mundo. Hay mucha gente que tiene la marca del enemigo dentro de las congregaciones. Por eso el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. ¿O acaso el rey Saúl, del cual hemos estudiado mucho en nuestras sesiones de enseñanza, no se fue a una divina y por eso fue condenado? Y hubo reyes en Israel. Aún Salomón, decíamos en algunas de las últimas clases, adoró a Baal, a Astarot, a todos los dioses de sus mujeres, de sus concubinas. Diga que él, bendito sea el nombre del Eterno, se volvió al Señor. Así que, hermano, en el reino de Israel, en el del norte y en el del sur, como hoy en día dentro de las congregaciones, hay mucha gente
que está falseando la verdad, que está dando falso testimonio, que aparenta ser creyente, pero que cuando usted lo mira bien con la lupa de la palabra, están muy lejos de ser creyentes o de estar convertidos verdaderamente al Señor. Las acciones y los frutos de ellos demuestran claramente, ¿verdad?, a quién pertenecen. La Biblia dice: el que practica el pecado es hijo del diablo, mi querido hermano. Y esto hay que denunciarlo y hay que decirlo, porque el Espíritu del Señor mismo nos está indicando, por lo menos a mi vida, hablar de estas cosas. La gente dice: no, cierre la boca, no diga nada. Bueno, hermano, yo el día de mañana tengo que rendir cuenta delante del Señor. Y lamento que haya gente que diga: no, esta palabra no es para este tiempo, esta palabra asusta, esta palabra no es para nosotros. Hermano, permita que su mente sea renovada por el Espíritu del Señor. Recibimos, amén, lo recibo, santo, gloria a Dios. Así es, amén, aleluya, qué lindo. Pueden estar compartiendo, obviamente, queridos hermanos. Verso 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto solamente es principio de dolores, y mire, los hospitales están llenos. ¿Ya sabe por qué están llenos los hospitales? Ya está saliendo a la luz. No me voy a tomar el trabajo ahora de decirlo, porque nos iríamos mucho de la palabra del Señor. Verso 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor. Esto, hermano, márquelo. Esto se lo quiero decir para los creyentólogos livianitos, ¿verdad? Prostituidos. No, el Señor es incapaz de hacer esto, pastor Chimera. Justo eres tú, oh Yahweh, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para decir: oh, Diosito, se te fue la mano, ¿por qué mandaste una úlcera? ¿Por qué heridas? ¿Por qué ceguera? ¿Por qué locura? ¿Por qué turbación de espíritu? ¿Por qué los ríos y los mares contaminados? ¿Se te fue la mano, Diosito? No, no se le fue la mano nada. Dios es justo, santo, y Él juzga todas las cosas a su debido tiempo y con total perfección. Verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Esto ya viene de larga data en el reino de Israel, de hecho con Yeshua mismo, y hoy en día lo están haciendo en muchos lugares, y en el mundo occidental lo están haciendo sutilmente, como lo hacen con nosotros, ¿no? Te dan una llamada, un mensaje de WhatsApp, te pasan la mano así, media caidita, para otro momento, pastor. Yo le digo algo, hermano, ¿usted piensa que la palabra del Señor es para, no sé, dentro de 100 años? ¿O lo dice la Escritura? Hoy es el día de la salvación. Gloria a su nombre. Así mismo, hermano Robert, Ariel, gloria a Dios. Recibimos el gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Esto está bueno que quede registrado, hermano, por ustedes, porque hay pastores que dicen: no, porque la gente se enoja. Qué bueno que ustedes no se enojan. Hay un grupo maravilloso acá que ama al Señor y ama su palabra. Y los siervos que tendríamos que compartir, porque hay diferentes ministerios. Yo entiendo que necesitamos el evangelístico, el pastoral, el profético, el de la enseñanza. Necesitamos todos los ministerios, ¿verdad? Así dice la Escritura en Efesios, ¿verdad? Que somos un cuerpo. Y muchos contradiciendo lo que dice la Escritura, diciendo: no, esto no lo necesitamos. ¿Cómo que no, hermano? La gente necesita escuchar la verdad para poder arrepentirse, para poder arreglar las cuentas con el Señor. Apocalipsis capítulo 16, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, ¿no? Yo hago el paralelismo, hoy son muy sutiles, Yo ya me doy cuenta en el Espíritu, ¿verdad? No podemos todavía ahora, que esto, que lo otro, ya nunca más, salvo que el Señor intervenga poderosamente, ¿verdad? Dice: también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Hermano, aquellos que rechacen, no estoy haciendo, cuidado, escúcheme bien, no estoy haciendo idolatría de los siervos, no, los siervos somos siervos del Señor,
y respondemos al llamado del Señor. Pero, hermano, cuidado con aquellos que rechacen la voz del Señor, la voz de Él, la que vino a través de Jeremías. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando rechazaron la voz del Eterno que venía a través de Jeremías? Vino Babilonia. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando rechazaron la voz del Eterno a través de la boca de Moisés? La tierra se abrió. Entonces, hermanos, queremos escuchar a todos los falsos profetas que te halagan, como dice el libro de Jeremías: dinos cosas halagüeñas, que vamos a prosperar, así fornicamos más, así adulteramos más, así somos más vanidosos. Esta es una palabra profética. Los profetas ya dejaron su base. Yo lo único que hago es transmitir la palabra profética, como una atalaya, como un siervo del Señor. Y esto no lo queremos escuchar. ¿Por qué? Porque como vimos en Isaías capítulo 1, queremos vivir en la carne, queremos fornicar como los hijos de Elí, queremos entrar imprudentemente al santuario como los hijos de Aarón que cayeron muertos, que queremos bailar y danzar y emborracharnos, ¿verdad? Y estar en medio de las orgías como en el becerro de oro. Esa es la pura realidad, hermano. Esa es la pura realidad, que nuestros ojos inclusive ven con mi esposa yendo por diferentes lugares, un pueblo liviano, pero esto es también lastimosamente permitido por las autoridades de las congregaciones que no ponen el freno porque no dan la palabra, no dan el sonido cierto que la gente también tiene que escuchar. Dice Apocalipsis 16:7, también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, permanentemente lo declara la palabra. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar al Señor? El cuarto ángel, verso 8, derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Esto representa un sinnúmero de muchas cosas. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, hermano, va a haber un pueblo adolorido, llagado, tanto exteriormente como sobre todo internamente, por no decir que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Lo primero que hemos sembrado mal a nivel espiritual, posiblemente muchos lo van a recibir a nivel físico también. Entonces, hermano, es hora de volvernos. Todavía tenemos tiempo, todavía la puerta está abierta. Otro de los grandes ejemplos: no escucharon a Noé, y el diluvio se lo llevó puesto a todos. Lo que viene al final de los tiempos ya no es un diluvio de agua, es un diluvio de fuego, declara la Escritura. Verso 10 de Apocalipsis 16, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. El dolor exterior es simplemente lo que ellos reciben por lo que han hecho internamente. Han despreciado la palabra del Señor. Van a tener un dolor físico y luego van a tener un dolor eterno si es que no se arrepienten en la segunda muerte, en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, donde hay inclusive testimonios, y si no hubiera testimonios creeríamos de hecho principalmente en el testimonio de la palabra, donde van a estar en un grito y en un dolor terrible, porque ese es el resultado de haber dejado al Señor. Ese es el resultado también para los creyentes de haber seguido un evangelio prostituido. Es el resultado. Será el resultado, porque está escrito en la palabra del Señor: se mordían de dolor sus lenguas. Apocalipsis 16:11, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Pero ellos están recibiendo lo que merecen. Ellos están recibiendo lo que merecen. Ahora, hermano, mire lo que viene ahora. Jeremías capítulo 10, verso 17. Yo me adelanté a Apocalipsis, que es el dolor más grande que vendrá sobre la tierra. Pero volvamos a Jeremías 10:17 otra vez, ahora el reino de Judá cuando fue desobediente. Veamos que el Señor no cambia, hermano. Él es un Dios santo, justo. Es un Dios que cuando llega el momento,
Cuando Él da la sentencia, actúa de esta manera, aunque a más de un evangélico cristiano, lastimosamente porque no se lo han enseñado, le sorprenda, pero hay que abrir las Escrituras para entender todo esto. Jeremías 10:17, recoge de las tierras tu mercadería, y la que moras en lugar fortificado, porque así ha dicho Yahweh. He aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra. Le está hablando al reino de Judá, que también fue desobediente a la voz del Señor, y los afligiré para que lo sientan. Marque eso en Jeremías 10:18. Hay alguno dirá, che, pero tan así es la cosa, tan así actúa el Señor. Es que, hermano, no te estamos vendiendo un evangelio falso, te estamos predicando toda la doctrina del Señor. Dios es muy amoroso, Dios es muy tierno, Dios es misericordioso, Dios dice en su palabra que Él no quiere la muerte del impío, pero si tú desprecias todas las oportunidades que te da el Señor, obviamente este será el resultado. Acá dice en verso 19, ay de mí, por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, habla el profeta Jeremías bajo la inspiración divina, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. ¿Por qué? Porque el profeta obviamente está hablando de que el pueblo va a tener que aceptar esa realidad, porque Jeremías les habló la palabra por 20, 21 años y le entró por un oído y le salió por el otro, y el Señor dijo, hasta acá. Versículo 20, mi tienda está destruida, está hablando del templo. ¿Por qué? Porque Israel en los días de Jeremías estaba profanando el templo, otra vez cayendo en la idolatría, en el paganismo, algo que estaba prohibido por la ley del Señor. Mis cuerdas están rotas, mis hijos me han abandonado y perecieron, no hay ya más quien levante mi tienda, o sea el tabernáculo, el templo, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron. Esta es una palabra que a los pastores les molesta. Bueno, yo también soy siervo del Señor y no me molesta. ¿Por qué debería molestarme algo que dice la Escritura? Y si me molesta, seguramente es porque hay algo que no anda mal, que anda mal en mi vida. ¿Qué es infatuado? Los insensatos. Como las vírgenes insensatas, y no buscaron a Yahweh, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Hoy hay algunos saltando, ¿verdad? Están muy prosperados con el evangelio falso, mentiroso de la prosperidad, pero en cualquier momento eso se va a terminar. Gloria a Dios, gracias por la palabra del Señor. Así mismo, ¿por qué venía todo este dolor? Por los pastores, pero también por el pueblo. Querían vivir en la carne, querían vivir en la libertad, querían abandonar completamente las cosas del Señor. Sigamos en Jeremías capítulo 30, versículo 12. No queremos abrir muchas veces la Escritura porque tenemos temor de lo que pueda decir la palabra del Señor, pero hermano, la palabra del Señor es buena, la ley del Señor que convierte nuestra alma, dice el Salmo 19, Jeremías 30, versículo 12, porque así ha dicho Yahweh, incurable es tu quebrantamiento. Claro, esto hay que verlo en el compendio de la Biblia. Es incurable si es que no te vas a volver al Señor. Porque la Escritura dice, por tu llaga somos sanados. Y Yeshua es nuestro sanador. Él quiere sanar la tierra. Hay que entender esto, ¿verdad? Pero es incurable porque realmente en los días de Jeremías, como en otras generaciones o como hoy en día, la gente está obstinada, terca. Lo voy a hacer a mi manera, voy a vivir el evangelio como yo quiero, y eso va a terminar obviamente muy mal. Jeremías 30:13, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces, porque el único medicamento es la palabra del Señor, y si usted rechaza ese medicamento, va a quedar obviamente llagado, enfermo, adolorido, y nunca se podrá levantar ni curar. Versículo 14, todos tus enamorados te olvidaron. O sea, Israel o el reino de Judá, ¿no? Enamorado de Babilonia, porque Israel tuvo, como hoy los evangélicos cristianos, ¿no? A pesar de que la Escritura dice, no sigan la costumbre de las naciones, pero los evangélicos queremos cantar, no como Shakira, queremos cantar como Lady Gaga, queremos disfrazarnos como los mundanos, o aún supuestamente para alcanzar al mundo perdido. Terminémosla con esta.
Gabriel, que el Señor te bendiga también, bienvenido. Yeshua no hizo ninguna de estas cosas para ganar al mundo. Primero murió en la cruz cargando los pecados de cada uno de nosotros. Segundo, cada vez que tuvo una oportunidad, durante los 3 años y medio, llamó al arrepentimiento, exhortó con amor, con autoridad, con sabiduría, pero obviamente nunca estuvo de acuerdo con el pecado, eso es evidente. Le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Claro, tuvo misericordia, por supuesto que sí, ¿verdad? También la mujer tenía que recibir ese mensaje, porque si no, obviamente se iba a perder. Jeremías capítulo 30, verso 14, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Le está hablando al reino de Judá. Pero hoy, hermano, la iglesia está en la misma situación. La multitud de tus pecados. Y con esta musiquita no mal entendida, mal desarrollada, de que Dios es amor, Dios es amor. Ya sabemos que Dios es amor, te lo digo siempre, claro que sí. Y con el tema de que Dios es amor, entonces usted va a practicar el pecado. No, el tema de que Dios es amor es que usted se tiene que arrepentir y amar la santidad del Señor. Y Dios nos perdona. Pero estamos con esa cantinela, Dios es amor, entonces robo todos los días, saco algo de la caja, Dios es amor, fornico hoy con una, mañana con otra. No, si usted realmente aprecia el amor del Señor, usted va a guardar los mandamientos, porque alguien enamorado del Señor, conforme a la Escritura, en términos espirituales, la Biblia dice, si me aman, deben guardar mis mandamientos, deben obedecerlos, deben practicarlos. Jeremías 30:15, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Después lloraba, ¡ay, Señor! Se te avisó 1 vez, 2 veces, 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces. Leemos el comentario, hermano Juan, como le digo, podemos compartir. Amén. El error más grande que podemos tener es no querer situarnos tanto en la ley como en la gracia. Ambos son convenientes, claro que sí, para nuestra vida espiritual. Asimismo, eso ya lo hemos hablado, querido hermano Juan, hay un mal entendimiento de la ley, como que la ley ya pasó. La ley y la gracia caminan de la mano desde el principio y hasta el final. Es más, la gracia de Dios trajo la ley. Y por la gracia de Dios es que nosotros podemos vivir en los términos espirituales establecidos por la ley de Dios. Verso 15, incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. ¿Quién es el que permite esto, hermano? Lean el libro de Jeremías para aquellos que hablan, no, Dios jamás puede hacer esto. No. Mi pastor me dijo en mi iglesia que Dios no puede hacer esto. La denominación tal o cual me dice, no, Dios no puede hacer esto. Hermano, a mí lo único que me interesa es lo que dice la revelación del Señor. Lamento mucho, hermano, que se esté haciendo un enredo con la palabra del Señor mal utilizada, o utilizando lo que solamente le conviene. Verso 16, pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio, obviamente, ¿no? El pueblo que era Babilonia, que iba a atacar al reino de Judá, más adelante también iba a ser castigado. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré presa. Sigue hablando el verso 17, mas yo haré venir sanidad para ti. Bueno, ahora sacamos un poquito la cabeza del agua, ¿no? Siempre hay que, obviamente, compartir también la salida. Después de ese proceso, que en este caso duró 70 años, fueron llevados al cautiverio, pero antes de eso una destrucción, una masacre tremenda, y quedó un pequeño remanente. Mas yo haré, después de todo esto vendrá la sanidad, si te arrepientes, si te vuelves al Señor, y sanaré todas tus heridas. Lastimosamente a veces no le damos otra alternativa al Eterno. La alternativa sería que al escuchar un mensaje como este ya arregle las cuentas con el Señor y no sigas en tu locura, en tu ceguera, sino que ya te vuelvas al Señor. Y se evitarían muchos problemas, se evitarían estas úlceras, estas llagas tan dolorosas.
que tienen que ver con lo que Dios puede permitir en tu vida. No estoy hablando solamente de algo físico. Con las cosas que el Señor puede permitir en tu vida. Hay gente que está vacía, hemos escuchado gente que se quiere suicidar, pero tampoco quiere arreglar las cuentas con el Señor, no se quiere volver a la ley de Dios, me siento mal, pero no quiero responder al llamado del Señor. Bueno, hermano, hay que decidirse, no se puede servir a dos señores. ¿Querés la salida? ¿Querés la sanidad? ¿Querés sentirte bien? ¿Querés entrar al reino de los cielos? Bueno, hay que hacer las cosas que el Señor nos pide en su palabra. Sanaré tus heridas, dice Yahweh, Jeremías 30:17, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Obviamente Sión pasó momentos donde nadie se acordaba, ni el Señor actuaba, hasta que llegara el tiempo determinado por el Señor. Verso 18, así ha dicho Yahweh, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Eso cuando vino Zorobabel, Esdras, Nehemías, pero pasaron 70 años, pero después el pueblo de Israel volvió a desobedecer. Y la disciplina fue mayor, ya no fueron 70 años, fueron 1900 para redondear años. Y ahora Israel todavía en su tierra, aunque yo soy descendiente del linaje, pero hay que decir las cosas como son. Mirá, celebraron una ceremonia de multitudes, aproximadamente 100.000. Israel tiene, 13% per cápita de la población homosexual o con alguna inclinación perversa y depravada. Estamos hablando del pueblo, la descendencia que recibió la Torá en el monte Sinaí. Pero los cristianos, cuidado que no se quedan atrás, hermano. Porque hoy las denominaciones en Estados Unidos, en Europa, también en Sudamérica, ya en Argentina, acá donde nos encontramos, ya están ungiendo y levantando pastores homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera. Está todo permitido. Entonces, hermano, se viene el juicio del Señor. Se viene el juicio del Señor. De alguna u otra forma, esa palabra llaga que hoy estamos estudiando va a representar un golpe muy fuerte para aquellos que escucharon la palabra, pero decidieron despreciarla y hacer lo que ellos querían hacer en términos carnales. Jeremías capítulo 30, sigamos viendo verso 19, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Quiero dar el mensaje completo, obviamente. Primero la disciplina, primero un chicotazo tremendo, y después de eso, no todos para colmo, un remanente dirá gracias. Así como un hijo le dice gracias papá por la disciplina, por el castigo, me sirvió tanto. Al principio te odiaba, no te quería, no te soportaba, pero van a salir acciones de gracias, porque como dice Hebreos, la disciplina nos hace partícipes de la santidad, sin la cual nadie puede ver el rostro del Señor. Verso 20, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré después a todos los opresores. Sigamos, libro de Oseas capítulo 5, estamos viendo diferentes capítulos, libros, pasajes que hablan de que las llagas son el resultado de la desobediencia. Oseas capítulo 5, otra vez fíjese que principalmente la palabra profética amonesta a los sacerdotes, así como cuando Eva habló con la serpiente y pecó, y también luego pecó Adán, el Señor llama a Adán porque es la cabeza. Y las cabezas de las congregaciones van a tener que dar muchísimas cuentas, hermano, por no haber querido enseñar toda la revelación del Señor. Oseas 5:1, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y la casa del rey, escuchen, porque para ustedes es el juicio, mishpat. El juicio no es condenación todavía. El juicio es un sacudón fuerte para que puedas evaluar tu propia vida, para que podamos examinar nuestra propia vida. Pues habéis sido lazo en Mizpah y red tendida sobre Tabor, habla de diferentes ciudades, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto yo castigaré a todos ellos,
Yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido, sobre todo Oseas fue un profeta que habló al reino del norte, y el reino del norte era terriblemente pagano, levantando altares paganos por todos lados, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel, Oseas 5:3. Todo tipo de idolatría, hermano, aunque hoy de repente en el mundo evangélico lo van a poner, quiero creer una virgen, pero hay una idolatría a la vanidad, hermano. Hay una idolatría a la seducción. La mayoría de los creyentes yendo detrás de estas cosas y no preparándose y no yendo detrás de la palabra para limpiarse, para servir al Señor, para cumplir el propósito del Señor. Si la gente va a la iglesia, no digo todos, pero muchos van a la iglesia, es para, bueno, Señor, prospérame. Para tener el auto último modelo. Obviamente que no lo van a enterrar en la tierra para hacer un viaje misionero, no, olvídate. Hacer para ellos, para su deleite vanidoso, carnal. Verso 4, no piensan en convertirse a su Dios. La palabra es clara, es directa, hermano, no viene con vueltas. Y como dije al principio, la gente se ofende. Uy, mirá, el pastor Ximénez me dijo que me convierte. ¿Qué quiere que le diga, mi querido hermano y hermana? Que sigan la lujuria, que sigan el adulterio, que sigan la tibieza espiritual. Nosotros somos mensajeros, repetimos lo que dice la Escritura, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh. O sea, el reino del norte, como después el reino del sur, les gustaba la fornicación. Los cultos idolátricos eran geniales, porque puedo tener cuantas mujeres, cuantos hombres, era todo un revoltijo. Y eso es lo que encontramos hoy dentro de la iglesia. No, nosotros somos arcaicos para la gente. ¿Cómo, pastor Ximénez va a exigir la santidad? No la exijo yo, la exige la palabra del Señor. Pero en mi iglesia y en la mayoría de las iglesias podemos probar, concubinarnos y después vemos qué pasa. Es decir, total, Dios nos ama. Hermanos, volvamos a la ley de Dios. ¿Por qué las iglesias quieren dejar la ley de Dios? Para esto, hermano, para entrar en el libertinaje. Verso 5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Tarde o temprano el que practica el pecado, aunque ahora salte en una pata, en un momento va a tropezar. Y el reino del norte tropezó duro con Asiria. El Señor permitió que Asiria arrasara a las 10 tribus del norte, y luego dice Judá tropezará también con ellos, ¿no? La hermana, como se diría. ¿Cuántas veces somos de tropiezo? La Biblia nos exhorta que no seamos de tropiezo a nadie. Al contrario, los que tenemos tiempo en el camino del Señor deberíamos dar mayor ejemplo. Sea 5:6, saluda a Ramón y Mirta, que los estoy viendo que están ahí conectados. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh, y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Yahweh prevaricaron, o sea, pecaron abiertamente, porque han engendrado hijos extraños. Esta es la palabra que estudiábamos en las clases anteriores. ¿Cuántas veces las congregaciones están engendrando gente prostituida en el Evangelio? Están ungiendo y levantando a gente prostituida, a gente que no ama la verdad, a gente que está predicando un evangelio engañoso, un evangelio que está llevando a la gente a la condenación, como dice Pablo en Gálatas 1, ¿verdad? Están predicando un evangelio diferente. La Escritura dice, sea anatema, sea maldito aquel que predica un evangelio diferente. Versículo 9, o sea 5:9, Efraín será asolado en el día del castigo de las tribus, en las tribus de Israel, hice conocer la verdad. O sea, el Señor dice, yo hice conocer mi verdad, pero aún así van a ser castigados, porque no cambian su actitud, porque no abrazan la verdad del Señor. Dice, verso 10, los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. La ira de Dios se derramaba en los tiempos del Antiguo Testamento.
Venía Siria, venía Babilonia, venía Egipto, venía Grecia, venían los medos, etcétera, venían los filisteos. ¿Cómo que no? La ira del Señor se derramaba, había llagas, había úlcera, había enfermedad, había destrucción. Ahora, lo que yo compartí en Apocalipsis 16 es la ira total de Dios. Son las 7 copas de la ira, ¿verdad? Número 7 habla de plenitud. Estamos hablando ya de por qué se derrama la ira total en la segunda venida del Señor, porque ya no hay más tiempo, y porque han colmado la paciencia del Señor. Ahora se están derramando algunos juicios que están trayendo dolor para ver si la gente reacciona y se vuelve al Señor. Podemos ver Oseas 5:13, voy resumiendo: y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria, porque iban a ser llevados cautivos, y enviará al rey Jareb, mas él no les podrá sanar ni los curará. Obviamente el rey de Asiria no los iba a curar, al contrario, los iba a masacrar. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien libarte. O sea, el Señor los estaba entregando a un juicio que iba a durar muchísimo tiempo. O sea, 5:13 dice: Efraín verá su enfermedad. Tal vez, hermano, usted ahora está viendo su propia enfermedad. Y esto confronta, como hemos leído, ¿no?, la soberbia de Israel. La soberbia de los cristianos: yo soy bueno, no hago mal a nadie, no es necesario ser tan quisquilloso con los mandamientos del Señor. Vivamos en la libertad, que más que libertad es el libertinaje, del amorío con el Señor. Pero, hermano, ese amor no es el amor del Señor. El amor del Señor tiene límites. El amor del Señor tiene estatutos. El amor del Señor tiene mandamientos. El amor del Señor trae condiciones que nosotros tenemos que respetar, y si estamos convertidos y hemos nacido del agua y del Espíritu, no vamos a tener tampoco ningún problema en respetar los mandamientos del Señor. O sea, 5:15, sigamos, hermano. Quiero completar, si el Señor permite, gloria a Dios, esta enseñanza. Andaré y volveré a mi lugar, dice el Eterno. O sea, 5:15. Si usted lee el título de la Reina Valera, está bastante bien puesto: insinceridad del arrepentimiento de Israel. Lloraron un poco, gritaron un poco, trajeron animales como para hacer un holocausto y calmar un poco la ira del Señor, pero el Señor sabía que eran unos hipócritas. Cuando las papas queman, no lloramos como las criaturas para conseguir algo, pero realmente nuestro corazón no se está rindiendo a la voluntad del Señor. O sea, 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en la angustia me buscarán. Yo creo que en este texto podemos resumir un poco lo que el Señor me ha mostrado para hablarle al pueblo del Señor. Porque la gente se olvida rápidamente, hermano. Están en un culto donde por ahí ni reciben una buena palabra, y si reciben una buena palabra se olvidan pronto. Pero ¿sabes cuántas veces yo lo he visto esto? Voy para 39 años en el camino del Señor, hermano. Lo veo y cada vez lo veo más constante. Amén, gloria a Dios, se aplaude, pasamos un ratito dentro de la iglesia, pero se sale de ahí a vivir una vida como el mundo, una vida completamente desenfrenada a los deseos de la carne. Salmo 38, hermano. Tenga un poquito de paciencia en este día, pero es importante que podamos recibir esta palabra. Salmo capítulo 38, gloria al Señor. Yahweh, no me reprendas en tu furor, dice el salmista, ni me castigues en tu ira, porque obviamente el salmista sabía que el Eterno había castigado en varias oportunidades. De hecho, lo castigó también en su momento a David. Gloria a Dios. Sí, hermano, amén. Sí, vamos a seguir bastante con la ayuda del Señor, a ver si nos convertimos, y tiene que ser así. Va a ser el resultado seguramente de esta palabra. Mire lo que dice el verso 2: porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Está hablando del Eterno, hermano. Es el Eterno mismo. Acá no es reprender solamente al diablo, es el Eterno lleno de ira. Yahweh, Yeshua enojado con su pueblo, ¿verdad? Porque le han abandonado, le han dado la espalda. Nada hay sano en mi carne. Acá ya el salmista está hablando obviamente de que no solamente su interior
está maltrecho, sino que todo eso ha repercutido también en la parte física. A causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Hermano, no es una cosita más así el pecado, ¿verdad? Ya uno no sabe más cómo hablarle al pueblo evangélico tan liviano. Dios es amor, pastor, pero hermano, el pecado es muerte. Claro, la persona que nunca se le habló el evangelio, Dios es muy misericordioso, pero vuelvo a decirte que este mensaje sobre todo está dirigido a los que tienen tiempo en el camino del Señor y que el Señor ama y los quiere rescatar, porque como está diciendo acá el hermano Juan, todavía no están convertidos. Entonces, hermano, están pasando muchas cosas, Dios está permitiendo muchas cosas dentro del campamento, como le pasó a Can, como le pasó a Coré, como le pasó a los hijos de Elí, como le pasó a los hijos de Aarón, etcétera, etcétera. Miriam, la hermana de Moisés, solo por murmurar de su hermano quedó leprosa por un tiempo. Dice el Salmo 38:4, porque mis iniquidades, qué bueno es en un momento como el salmista reconocer que somos los culpables en definitiva, se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. La palabra locura es igual a insensatez. Hermano, qué bueno este salmo, reconocerse para cortar con la maldición, para que nos reconciliemos con el Señor, para que la ira de Dios ya no caiga sobre nuestras vidas. La gente dice, no, pero yo tengo gente orando, intercediendo. Qué bueno, hermano, pero ni la gente que ore, ni la gente que interceda, o acaso el Eterno no le dijo a Jeremías, no ruegues más por este pueblo, porque ahora sí es en serio, la sentencia está, Babilonia viene y se terminó. Sí, podemos orar, podemos interceder, pero usted no se puede amparar en eso. Jeremías 7 habla, por ejemplo, ¿no?, cuando Jeremías va a la puerta del templo y todos los que robaban y adulteraban, porque el Señor le da un mensaje en Jeremías 7, y ellos decían, templo de Yahweh, ay, porque voy al templo, me voy a salvar, sí, tengo un amante, tengo 3 amantes, tengo 800 amantes, pero voy al templo no sé, bautista, pentecostal, y como estoy dentro del templo me voy a salvar. No, hermano, no, despiértese de una vez por todas. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y reconciliarnos con el Señor y tomar en serio esta reconciliación con el Señor. Verso 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Hermano, cuando el Señor baja su sentencia, prepárate. Por eso, hermano, la Biblia dice que tenemos que caminar con el santo temor del Señor. Con el santo temor del Señor. Porque mis lomos están llenos de ardor, verso 7, y nada y sano, nos recuerda otra vez el salmista, nada y sano en mi carne, llagas internas, llagas externas. Hermano Robert, gloria a Dios, sus jefes juzgan por cohecho, así mismo. Libro de Miqueas, gracias. Y sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Así mismo, querido hermano, y se apoyan en Yahweh diciendo, no está Yahweh entre nosotros. Obviamente que no. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo tenemos que tener, gracias hermano Robert, cómo tenemos que tener discernimiento? No podemos estar en cualquier lugar. Ahora, las llagas externas son terribles, hermano, pero las llagas internas. Y cuando el Señor baja la sentencia de juicio, no digo de condenación todavía, de juicio, pero dolorosísimo, hermano. Es dolorosísimo. Y cuánta gente sigue quebrantada y sigue con dolor. Hermano, se soluciona así de rapidito. Obedezca al Señor, obedezcamos al Señor. Vuélvete al Señor y hallarás paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero seguimos dando vuelta en el desierto como los judíos. Queremos encontrar la quinta pata al gato. Queremos encontrar una congregación que nos tolere, ¿verdad?, con la práctica del pecado. Y va a encontrar muchas, ¿verdad?, pero no son del Señor. Job 5:17, hermano. Estoy decidido a terminar. Así que les pido hoy
la misericordia para poder escuchar todo, y veo que están interesados en que obviamente podamos ir predicando. Job 5:17, hermano. Les recomiendo casi todo el capítulo, es maravilloso, pero extraje la parte más importante. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado es dichoso, feliz. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Y eso es lo que yo particularmente como siervo del Señor, con este ministerio de exhortación, encuentro un rechazo total en muchos lugares. No queremos la corrección. Jeremías también habla de esto. No admitieron corrección. Pero hermano, el Evangelio, la ley de Dios viene con amor, pero viene con autoridad. Necesitamos corrección. Necesitamos que alguien nos llame la atención. No, ese no es el camino, eso no hay que hacer. Para eso viene la palabra del Señor. Verso 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, en todo caso. Él hiere y sus manos curan, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Esto es profético lo que escribió Job. Estamos terminando el 6º día, son 6 días de tribulación. Por no decir que ya estamos entrando en la etapa final, en la gran tribulación, ¿verdad? Y en la 7ª, ¿verdad? Entrando al Shabbat, al Shabbatón, al milenio. No te tocará el mal. Yo les voy a profundizar esto en base a todo lo que venimos hablando. O sea, las tribulaciones de la vida que todos podemos pasar un poco más, un poco menos. Porque Yeshua dijo, en el mundo tendrán aflicción. Que nos sirvan para mejorar nuestros caminos, no para retroceder. No para, como dice la carta de Pedro, como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volver a revolcarse en el lodo. Obviamente, en algún momento hemos pecado, no entendíamos, pero pecando abiertamente, como dice Hebreos 10:26, ¿verdad? Aquel que peca deliberadamente, ¿verdad? Después de haber conocido la verdad, dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que fue lo que pasó en los tiempos de Oseas, en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Jeremías, y lo que viene va a ser todavía mucho más duro, hermano, porque ahora hay mucha luz de la palabra, pero también hay mucho rechazo a esa luz. Juan capítulo 3 dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz que vino a este mundo y está todavía en este mundo por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Dice acá, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Entonces, hermano, espero que hayas, como prediqué hace poco, aprendido algo. Porque si te congregas para lo peor, como dice Pablo cuando habla a los Corintios, si tomas la Santa Cena para recibir juicio, la verdad que la Escritura no falla al decirle a ese tipo de personas que es un insensato. Segunda de Crónicas 6:28, hermano. Segunda de Crónicas capítulo 6, verso 28. El texto que nos habla de la revelación que el Eterno le dio al rey Salomón. Segunda de Crónicas 6:28 en adelante, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, o añublo, o langosta, pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moran, cualquier plaga o enfermedad que sea, ya en aquel tiempo, obviamente, podían venir estas cosas por medio de la desobediencia, como ya lo hemos visto que estaba escrito en Deuteronomio 28, verso 29, toda la oración y todo ruego que se hiciere o quisiere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, pero en una forma correcta, ¿verdad? Con un verdadero corazón contrito y humillado, tú oirás desde los cielos. Acá está la salida. Para salir de ese dolor que te quebranta en lo más profundo de tu corazón y de tu alma, y que tal vez tienes también inclusive dolores físicos, ¿verdad? Porque el estrés, porque la desobediencia, todo eso impacta, porque somos espíritu, alma y cuerpo. El Señor está dispuesto a oír, hermano, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a humillarnos delante de la presencia del Señor. Él exige, Él demanda, Él pide que tengamos un corazón contrito y humillado en su presencia. El verso 30 dice, y perdonarás, y perdonarás. Gloria a Dios, qué bueno saber que Dios perdona, que Dios sana, que Dios libera. Pero tenemos que poner por obra el modelo del Señor. Vayamos, Isaías 30, esto voy pasando un poquito rápido. Isaías capítulo 30, me quedan
2 capítulos, en Isaías, uno un poquito largo. Isaías capítulo 30, verso 18. Vamos sacando un poquito la cabeza del agua, gloria a Dios. Promesa de la gracia de Dios para Israel, siempre y cuando nos volvamos correctamente al Señor. Pero hermanos, si los sacerdotes, los pastores, infatuados, insensatos, los hermanos, el pueblo, siguen en esta tesitura de esconder la palabra, Robert Davis, aleluya, gloria a Dios, amén. Y algo, hermano, que quiero decir, dejen de esconder la palabra. Dejen de robarle el verdadero alimento al pueblo del Señor que tanto lo necesita. Isaías 30, 18, por tanto Yahweh esperará para tener piedad de vosotros. Qué lindo esto. Qué lindo, hermano. Y por tanto será exaltado teniendo de nosotros misericordia, porque Yahweh es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor, Él te responderá. Pero qué poca gente clamando. Qué poca gente, como hemos leído recién en Crónicas, humillándose, clamando, rogando, suplicando, pidiendo perdón. Sí, Señor, hemos pecado, como hizo el rey David, como hizo Nehemías, etcétera, etcétera, Esdras. Somos muy soberbios, damos orden, no nos queremos muy... ¡A la vez! ¡Pero espérame! ¡Que aparezca el anillo de oro! ¡El reloj de oro! Dios, tú me tienes que bendecir. No, hermano, es fundamental entender la importancia delante del Señor o para el Señor de que nosotros nos humillemos. Verso 20, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, los verdaderos maestros, ¿no? Sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Por qué? Porque anteriormente los maestros, salvo Jeremías o Ezequiel, ¿no? Los demás maestros, los falsos profetas, de lo cual habla Ezequiel y Jeremías, fueron quitados porque no le advirtieron correctamente al pueblo del Señor. Esta es una palabra, hermano, de advertencia, que nos tendría que hacer temblar delante de la presencia del Señor. Los maestros, pastores, profetas, o como se llamen más de uno, que no le anuncien al pueblo la verdad, serán quitados de cuajo. Serán arrancados de alguna manera, como fue en el tiempo antiguo. Versículo 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. O sea, el Señor nos dará otra oportunidad. Y ya no tenemos tiempo, hermano, para seguir fallando, ¿no? No, el Señor se va a apiadar, como estamos escuchando, tendrá piedad de nosotros. Y la piedad del Señor se manifiesta en que Él vuelve con su voz, esa voz que fue desechada. Y por desechar esa voz vinieron las llagas, y vinieron el dolor, y vino el quebranto, y vino la angustia, etcétera. Este es el camino, andad por él, Isaías 30, 21. Y no echen mano a la mano derecha, ni tampoco tuerzan a la mano izquierda. Ya hemos hablado recientemente de esto, hermano. Como dice Números 9, seguir la Shekinah, la presencia del Señor para no perdernos. Verso 22, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en esta nueva oportunidad vas a romper esa idolatría, vas a romper con la desobediencia, vas a romper con la rebelión, no vas a volver nunca más a practicar el pecado, no te vas a deleitar más en el pecado. Las imágenes fundidas de oro las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Verso 23, entonces dará el Señor lluvia a la tierra, a tu sementera. Ahí vemos la bendición del Señor que viene nuevamente por medio de habernos reconciliado con el Señor y apartarnos del pecado y quitar el pecado y quitar el anatema de nuestras vidas. Cuando siembres la tierra dará pan del fruto de la tierra y será abundante, y será pingüe, esa palabra un poco complicada, ¿no? La tradujeron muy complicada. Significa pingüe, significa será algo nutritivo, será algo sustancioso lo que ahora va a germinar en la tierra. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosos potreros, en lugares de pastizales. Se termina la maldición, se termina la sequedad, se termina la escasez, se termina la pobreza, pero hay que reconciliarse con el Señor. Hay que dejar de practicar el pecado, hermano. ¿Cuántas veces he visto esto, hermano? Que la gente
de una u otra manera comienza a pecar y el Señor, como decimos vulgarmente en Argentina, te corta el chorro. No estoy diciendo que sean todos los casos, hay casos que son de prueba, pero he visto la desobediencia, ¿no?, de aquellos que ya estaban agrandados en la soberbia. El Señor te corta, perdés el trabajo, ya no vendés como antes, empiezan los problemas. Versículo 24, tus bueyes, tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio. Verso 25, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos, corrientes de agua en el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Otra versión traduce ahí: los rebeldes del pueblo y los enemigos caerán. O sea, por un lado el Señor tiene misericordia de los que se vuelven a Él, pero por otro lado, lo que ya venimos mencionando, el juicio del Señor caerá sobre aquellos que no se hubieran arrepentido. Verso 26, acá viene algo preciosísimo, hermano. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Está hablando figurativamente, la simbología. Y la luz del sol 7 veces mayor, ¿no? La luz del Señor, número 7, la plenitud del Señor volverá a estar en nuestro ser, en nuestra alma, como ese resplandor que tenía el rostro de Moisés cuando él bajó de la montaña Sinaí. Como la luz de 7 días, el día que vendare Yahweh la herida de su pueblo y curare la llaga que él mismo había causado. ¿Cuántos quieren experimentar esto, hermano? El Señor es el primero que quiere derramar su bendición, su luz, su sanidad. Él quiere restaurar, quiere sanar esas llagas que Él mismo tuvo que hacer para hacerte volver. Como pasó con el hijo pródigo, ¿no? Lo mató en vida el padre, una historia que yo siempre cuento, me agrada tanto, hay una riqueza. Y este hijo pródigo, ¿cómo terminó? Sin nada, llagado, comiendo comida de animales inmundos. Pero todo eso finalmente resultó en que él pudiera regresar a casa. Y si tiene que ser de esa manera, o si tú lo quieres de esa manera, será así. Siempre y cuando tengas un momento de conciencia para volver, porque dice la parábola, ¿no?, que él cobró conciencia. Hay gente que no cobra conciencia nunca más y se termina perdiendo. Isaías 53, y con esto terminamos, hermano. Isaías 53, 4. Qué bueno que nos examinemos. Tal vez usted está recibiendo esta palabra, usted está llagado, o usted está a punto de ser contaminado y de tener llagas por su desobediencia, que usted piensa que nunca el Señor lo va a disciplinar. Y no es así, hermano. Estamos llegando a los días donde viene una gran disciplina, y de hecho va a venir, hermano, porque hay líderes y congregaciones y pueblo en general que no están queriendo escuchar con atención la voz del Señor. Isaías 53, 4, hermano, para ir cerrando con una palabra, obviamente, siempre también de esperanza. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo eso cayó sobre la vida del Mesías, porque eso era el resultado, el producto de nuestra desobediencia, y Él ocupó nuestro lugar para salvarnos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, todo lo que tenía que venir sobre nuestra vida vino sobre el Mesías. Claro, y alguno dirá, pero entonces, ¿por qué sigo tan llagado y tan adolorido? Y porque no has recibido correctamente al Señor, tu Salvador, dentro de tu corazón, o no lo estás siguiendo fielmente como hay que seguirle, porque si no, obviamente el Señor te sanaría. Si hay algo que le complacía al Señor, y lo podemos ver en los evangelios, hermano, es que por cada ciudad donde Él iba, Él sanaba a la gente, Él se deleitaba sanando. Él es el sanador. Él hizo un mundo donde no había enfermedad, donde no había llaga, donde no había dolor. ¿Cuándo vino todo eso? Obviamente por la primera desobediencia y todas las demás desobediencias que hemos estado mencionando, alguna de ellas dentro del campamento de Israel y dentro de las congregaciones hoy en día. Hermano, como dije hace un tiempo, ya nos olvidamos rápido, hay pastores que están muriendo en los moteles. Hola. Amén, claro que lo recibo, así mismo. Hay pastores que están muriendo en los moteles, muchos. Hay pastores que ya no pueden soportar estar detrás de un púlpito, hermano. Tuvieron que ser retirados por ser pedófilos. La depravación entró.
no solamente en el reino de Israel, está entrando dentro del cristianismo, hermano. Y ya más nadie quiere atalayar, todo el mundo cierra la boca, no, seguir recibiendo, vivamos bien. No, mi querido hermano, mas Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿De dónde viene la herida? Lo hemos dicho desde el principio y lo estamos cerrando de esta manera. ¿De dónde vienen las heridas? Obviamente por nuestras rebeliones. No fue que Yeshua fue herido por su propia rebelión, porque Él nunca se rebeló, Él es el Cordero Santo. Por eso la muerte no lo pudo retener. La Escritura dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, todavía no nos imaginamos lo que fue el Calvario. Ni la película de Mel Gibson le llega ni al tobillo. Todas las llagas de la desobediencia de la humanidad cayeron sobre el Mesías. Ama al Señor con todo tu corazón. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. Él llevó nuestros dolores, mi querido hermano. Él llevó nuestros dolores. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y para que usted entienda esto, porque si no va a pensar que hay una contradicción y usted dirá, pero ¿por qué estoy tan enfermo? Porque usted sigue siendo rebelde. Porque seguimos siendo rebeldes, por eso hay ciertas dolencias en nuestra alma o ciertas consecuencias en nuestro cuerpo, y esto es muy profundo todavía para seguir hablando, mi querido hermano. Pero acá hay una realidad, una promesa bajo la gracia del Señor que tenemos que tomar, y la podemos tomar por sus llagas. Fuimos curados y sanados. Todos nosotros nos descarriamos, obviamente, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero esto, hermanos, ya hay que dejarlo atrás. Ya basta de que yo con mi vida hago lo que quiero y yo voy a predicar lo que quiero y es mi iglesia, y es mi ministerio, ¿verdad? Y yo lo manejo como yo sé, el cachique. Mas Yahweh cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, será muy triste, Dios no lo permita, termino con esto, será lamentable que aquellos que pudieron escuchar la palabra y ser sanados de adentro hacia afuera y tener la oportunidad de tener salvación y vida eterna, abran sus ojos en el infierno. Será terrible. Haber rechazado esta tremenda, magnífica, maravillosa oportunidad que tenemos todos gracias al sacrificio de Yeshua, será terrible, ¿verdad? Si usted quiere seguir con esa podrida llaga, como vimos en Isaías capítulo 1, y cada vez va a ser peor. A mayor desobediencia, más llagas, más dolor, más pudrición, putrefacto, hasta que te mueras físicamente y mueras separado del Señor en un lugar de condenación. Si se enoja, lo lamento, solo estoy acá cumpliendo mi deber. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua. Bendice a tu pueblo. Esta es tu palabra, Señor. He venido en esta noche, a pesar de mis luchas, a pesar de nuestras luchas, he venido fielmente a dar tu mensaje, Señor, rogando, suplicando que tu Espíritu Santo pueda iluminar y dar el entendimiento correcto a tu pueblo, Señor, para salir, Señor, de la condenación, salir de estos dolores terribles que trae el pecado, Señor. Apiádate, Señor. Apiádate, tú quieres apiadarte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es arrepentirnos, reconocer nuestra maldad, humillarnos delante de ti y apartarnos y destruir completamente la vieja vida con la ayuda, Señor, de tu poderoso Espíritu, como dice la Escritura en Romanos 8, y por el Espíritu del Señor hacer morir todas las obras de la carne. Señor, te alabo. Señor, acá hay un pueblo que te engrandece, Señor. Gracias, Señor, porque ocupaste un lugar tremendo, Señor. Ocupaste el lugar de nuestra sentencia, Señor, para que nosotros, el tiempo que nos queda acá en la tierra, podamos arrepentirnos y vivir en tu sanidad, curados por dentro y por fuera, para luego estar contigo por toda la eternidad en el reino eterno.
Señor, bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre maravilloso de Yeshua. Que el Señor me los bendiga, querido hermano, hermana Emilia, muchas gracias. El Señor le bendiga, le damos la gloria toda únicamente al Señor. Gracias, hermano Robert, que el Señor también les bendiga. A cada uno de ustedes les amamos en el nombre de Yeshua y nos vemos oportunamente para ser enseñados por la palabra de Dios.